Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva videoclase. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la farmacología y su aplicación en la vida cotidiana de enfermería. Déjenme primero buscar aquí mis lapicitos que no encuentro. Aquí está. Ya. Entonces, vamos con aquello, partamos el tiro. Como siempre, aprendizajes esperados y como estos aprendizajes van a estar tributando su formación como profesionales de enfermería. De manera introductoria, la responsabilidad del enfermero en el mundo de la farmacología no va solamente desde el punto de vista de la preparación y la adecuada administración de un medicamento, sino que también tiene que ver con cómo adaptamos este medicamento a la vida del paciente. Y para eso entonces el paciente tiene que estar en conocimiento de los riesgos, beneficios y cuidados varios. Recordemos que en la enfermería uno de sus cuatro pilares fundamentales es justamente la educación. Entonces es la educación la que va a permitir que el paciente esté en conocimiento de los riesgos, beneficios y cuidados varios que debe tener sobre la medicación que está recibiendo, pero también nos obliga a que nosotros como enfermeros también sepamos justamente acerca de los riesgos, beneficios y cuidados varios de este mismo. Ahora, como les comentaba recién, esta responsabilidad es de enfermería. ¿Y en qué dimensión? En cualquiera. Atención primaria de salud, atención secundaria, atención terciaria, atención prehospitalaria, es decir, en cualquier lugar donde el enfermero desarrolle sus funciones, siempre debemos estar preocupados de estar educando permanentemente a nuestro paciente, estar también preocupado de permanentemente actualizar nuestros conocimientos y también obviamente de estar preparando y educando a nuestro personal. Pero cuando hablamos de un paciente que recibe un medicamento, el paciente no toma un medicamento porque quiere. No recibe un medicamento porque se encontró con un fármaco y lo va a comenzar a utilizar y hay que administrarlo, sino que todo esto depende de la prescripción médica. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades acá? El médico tiene la responsabilidad de prescribir el medicamento de acuerdo a la necesidad del paciente y nosotros como enfermeros debemos también tener el rol de saber cómo preparar y administrar ese medicamento. Ahora, a opinión personal, desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de la responsabilidad profesional, aquel encargado de saber qué medicamento requiere un paciente, cuáles son sus contraindicaciones y también saber cuál es la dosificación del mismo es responsabilidad del médico. Y la responsabilidad de enfermería es la preparación y la administración. No obstante, recordemos que todos nosotros trabajamos en equipo. Todos nosotros trabajamos en siempre pos de mejorar la condición y la calidad de vida del paciente, particularmente en este caso hablando con medicamentos. Así que si nosotros nos damos cuenta que el médico por ese motivo está confundiendo un medicamento o está dando un medicamento a un paciente y este medicamento no corresponde o su dosificación no es adecuada para el paciente, aun cuando no sea nuestra responsabilidad, tenemos el deber ético, profesional y también legal de advertir el eventual error que se podría cometer. Y esto no tiene nada que ver con querer buscar el error del médico, para nada. Simplemente lo que buscamos es que nuestro trabajo como equipo de salud sea mucho mejor, siempre con la intención y el objetivo de cuidar la vida de nuestros pacientes y de esta manera entonces mantener su equilibrio de salud o enfermedad según corresponda. Entonces, volvamos a lo nuestro. ¿Qué es la prescripción médica? La prescripción médica corresponde bien digo, a una práctica habitual y este es consistente en un documento legal que debe tener el nombre completo, la edad y la ubicación del paciente. Y cuando me refiero a la ubicación, no me refiero solamente a su ubicación en cuanto a dónde vive, sino que también su ubicación geográfica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está hospitalizado, así que por dar un ejemplo, el paciente Gonzalo Andrés Cepeda Vallejos, un paciente de a este momento 33 años, es un paciente que está ubicado en la sala 1, cama 3. Toda esa información entonces tiene que tener el, la prescripción médica comúnmente para nosotros conocida como receta. También debe contener el nombre del medicamento, la vía de administración, la frecuencia, horario de administración y también debe contar con el nombre y la firma del médico. Cosa muy importante.
De estos datos que recién les comentaba, el enfermero y el personal de enfermería jamás debe modificar esa información. Y si potencialmente nos damos cuenta que estos datos que contiene la prescripción médica, comúnmente conocido como receta, tiene algún tipo de error, nuestro deber es informarle al médico responsable para que rectifique, clarifique, modifique la indicación que está presente en la prescripción o receta. ¿Cuáles son algunos inconvenientes que podemos tener? Probablemente muchos ya ustedes saben de la letra muy fea de los médicos, así que muchas veces ocurre que la letra no es legible. También en ocasiones podemos encontrarnos con dosis inadecuadas, con fármacos inadecuados y un otro largo, etcétera, que en realidad tiene que ver con cualquier tipo de error en alguno de estos elementos que estamos viendo en este lugar. Son entonces potenciales inconvenientes o errores que nosotros como enfermeros tenemos el deber de advertir y comentar con el equipo médico. Ahora, para una correcta y adecuada administración de medicamentos, lo importante es hacer una buena valoración de la condición del paciente. ¿Y qué cosa vamos a valorar? Vamos a valorar la historia del uso de medicamentos por parte del paciente. Es decir, el paciente cuáles son los medicamentos que ha utilizado, no solamente en la última hora, día o semana, sino que también en realidad en todos los otros medicamentos que a lo largo de su vida, en virtud a que el paciente los recuerde, vamos a estar entonces rescatando esa información. También vamos a estar valorando o investigando en nuestro paciente acerca de la presencia de alergias a medicamentos, pero también nosotros podríamos estar preguntando en caso de alergia a cualquier otro tipo de sustancia que quizás a lo mejor nos pudiesen dar cuenta, nos pudiesen dar señales de la presencia de una hipersensibilidad o alergia a medicamentos. También el consumo actual de medicamentos prescritos, es decir, aquellos medicamentos que el paciente toma por indicación médica, pero también aquellos medicamentos que están siendo ingeridos por parte del paciente sin que necesariamente haya una indicación o prescripción médica. Caso claro, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, omeprazol y ese largo etcétera de medicamentos que los pacientes no esperan una indicación médica, pero están en la casa de casi todas las personas. Y esto también incluye aquellos medicamentos o aquellas sustancias que están asociadas a la fitoterapia, es decir, a las plantas medicinales. Por ejemplo, si un paciente está tomando algún tipo de hierba como manzanilla, bailagüen, ruda y todo ese largo etcétera que ustedes pueden encontrar de las plantas medicinales. Y además también es muy necesario hacer una exploración física y conductual del paciente. ¿Esto por qué lo digo? Porque con algo sencillo, si nosotros hacemos una exploración física y nos damos cuenta que el paciente tiene una incapacidad de deglución, claramente es un paciente que el medicamento por vía oral no lo podríamos administrar y deberíamos entonces al paciente instalar una zona nasogástrica para dar el medicamento por vía oral y si el medicamento no puede ser administrado de esta forma, conversar con el médico para buscar una opción terapéutica distinta al inicialmente indicado. Pero también tiene que ver con una exploración física y también conductual, porque es necesario que nosotros comprendamos y sepamos cuál es la conducta del paciente. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que está en su domicilio, será un paciente que tiene la habilidad o capacidad de tomar un medicamento. Por ejemplo, ¿le vamos a dejar a un niño de 5 años la responsabilidad de tomar el medicamento por sí solo? O bien vamos a ver cómo es su conducta y cuál es su vínculo y su contexto, por ejemplo, de si hay cuidadores o no pertinentes para su administración. También, por ejemplo, en el caso de los pacientes psiquiátricos, ¿tiene la conducta suficiente para tomarse el medicamento según corresponda? En el caso de los adultos mayores, exactamente lo mismo. Es decir, cualquier persona que tenga la incapacidad conductual, no necesariamente física, para tomarse un medicamento, igual son valores y elementos que hay que estar considerando al momento de ver a un paciente. En cuanto al embalaje de los medicamentos, algo ya estuvimos comentando en la clase de qué es un medicamento, que primero tenemos el embalaje exterior, que en el embalaje exterior en realidad es la caja donde viene dispuesto el medicamento, donde sale el principio activo con su nombre de fantasía, abajo su nombre del principio activo real, al ladito siempre sale el número de lote y la fecha de caducidad o la fecha de vencimiento, a un costado sale en el fondo la receta, que cuánta cantidad de medicamento viene por cada unidad de la presentación del fármaco y también vienen algunas indicaciones y alguna información extra que todo esto está normado. De hecho, si ustedes se dan cuenta y toman cualquier caja de medicamentos, se van a dar cuenta que el tipo de información que trae es exactamente la misma, solamente va cambiando virtud al fármaco,
que ustedes están viendo en el interior de la caja. También tenemos un acondicionamiento primario. Y este acondicionamiento primario se refiere a que es cómo es la forma que el medicamento viene dispuesto para su uso al interior de este embalaje exterior. Es decir, de qué forma viene el medicamento adentro de la caja. Y puede venir en forma de sachet, en forma de ampollas, en forma de pomada o en forma de frasco. Además también, dentro de la caja de medicamentos siempre vamos a encontrar que viene un papelito más doblado que torpedo de estudiante, llamado prospect o prospecto, donde viene toda la información necesaria y suficiente para que pueda ser comprendida por parte de la comunidad, cuál es el efecto del medicamento, cuáles son los efectos secundarios, contraindicaciones e información que a la comunidad y a los pacientes les sirve para saber cómo es que funciona el medicamento. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a estar haciendo la prevención de las reacciones farmacológicas adversas? Entendiendo que una reacción farmacológica adversa es todo aquello que puede ocurrir en el paciente sin que necesariamente sea el efecto que yo estoy buscando de manera intencionada en el paciente. Comprendiendo que cualquier sustancia ingresa a nuestro cuerpo tiene un efecto positivo y negativo. Un ejemplo bien claro y bien sencillo. Nuestra vida puede ocurrir gracias a que respiramos oxígeno. Sin embargo, el oxígeno nos literalmente comienza a oxidar las células del cuerpo y hace que vayamos envejeciendo. Así que curiosamente, aquello mismo que nos hace vivir, también con el largo del tiempo nos termina matando. Ahora, cualquier sustancia, entonces, genera efectos secundarios, cualquiera. Hasta el medicamento más que pareciera inocuo, como el paracetamol, tiene efectos secundarios que hay que estar entendiendo y también previniendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son estos eventos adversos que podemos observar? Primero está la hipersensibilidad. Y cuando hablamos de hipersensibilidad nos referimos a los cuadros de habitualmente conocido como alergia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de hipersensibilidad nos referimos a que nuestro cuerpo es más sensible de lo esperado en presencia de cierta sustancia. Y cuando nuestro cuerpo es más sensible ante la presencia de cierta sustancia, nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada. Y esa reacción exagerada podría ser la aparición de un enrojecimiento en la piel, edematización de la vía aérea, pudiese ser eh, una vasodilatación, lo que conlleva entonces posteriormente a un aumento de la frecuencia cardíaca y un largo, etcétera. Así que, si nosotros nos damos cuenta, cosa que vamos a estar aprendiendo con mucho más detalle más adelante, uno de los riesgos es la hipersensibilidad y a su vez la hipersensibilidad te puede llevar incluso hasta un shock del tipo anafiláctico. También otro evento adverso que pudiera aparecer es la sobredosis. Y cuando hablamos de sobredosis nos referimos a que el paciente recibe una mayor dosificación para la que su cuerpo está preparado o está adaptado. Ahora, muchas veces se pueden producir eventos de sobredosis no por una mala indicación. Por ejemplo, si nosotros administramos a todos los pacientes, está muy estudiado que la dosis del paracetamol es de 500 miligramos a 1000 miligramos cada 8 horas en un paciente sin ningún tipo de alteración. Pero, por ejemplo, si nosotros damos a un paciente que tiene algún tipo de insuficiencia hepática, esta insuficiencia hepática genera entonces una disminución de la producción de albúmina, la proporción libre de medicamento que pudiese generar la sobredosis es mucho mayor en el paciente que tiene insuficiencia hepática versus que el paciente que es normal. Así que la sobredosis no significa solamente que nos pasamos de rosca y demos más medicamento de lo que correspondía, sino que también puede depender en algunas ocasiones de la condición del paciente. Y también tenemos como otro evento farmacológico adverso, que son los efectos secundarios, que son, como les comentaba hace un segundito, son situaciones o son ciertos eventos que al paciente se le producen por efecto de la administración de un medicamento, pero que no son parte de los efectos deseados del mismo fármaco que se está administrando. Por ejemplo, algo que ya estuve comentando en alguna clase anterior, el efecto esperado del enalapril es que al paciente le baje la presión arterial. Sin embargo, es conocido que el enalapril también puede generar una tos irritativa. Así que esta tos irritativa se entiende entonces como un efecto secundario. Ahora,
un exceso de hipersensibilidad, un exceso de sobredosis o un aumento exagerado y peligroso de efectos secundarios pueden perfectamente provocar la muerte en un paciente. Para ello entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? A través de la prevención. ¿Y cómo nosotros aplicamos una buena prevención? De varias formas. Saber responder adecuadamente ante emergencias, es decir, si el paciente cursa con hipersensibilidad, sobredosis o efectos secundarios que pudiesen poner en riesgo la vida del paciente, ¿cómo vamos a actuar? Sabemos qué cosas requiere el paciente, sabemos cuál es el antídoto del medicamento que estamos utilizando para el paciente, sabemos efectivamente si el paciente tiene la capacidad o no para soportar esa cantidad de medicamento y ese largo, etcétera. También tiene que ver con sabemos en qué momento poner oxígeno al paciente, sabemos en qué momento poner una venosa al paciente en caso que requiera volumen, o es un paciente que requiere volumen o no requiere volumen y es largo, etcétera. También hacemos una buena prevención haciendo una buena valoración con los elementos que yo recién les comentaba hace un par de segundos en las diapositivas anteriores. Y además también la constante revisión bibliográfica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, muchachos, como estudiantes de enfermería, van a llegar hasta el último día de su carrera como profesional y hasta el último día van a estar estudiando porque están todos los días apareciendo diferentes estudios, revisiones, análisis respecto al funcionamiento de los medicamentos. Así que no crean que egresando van a dejar de estudiar. De hecho, probablemente estudien más todavía de lo que lo hacían en la universidad. ¿Cuáles son algunas técnicas o cosillas que nosotros podemos hacer para la prevención de reacciones farmacológicas adversas, entendiendo ellas como, vuelvo a insistir, hipersensibilidad, sobredosis y efectos secundarios? Primero, obtener la historia farmacológica completa del paciente, sugerir que se eliminen fármacos duplicados o en exceso, conocer el prospecto de cada medicamento, prever las reacciones adversas de los medicamentos, sugerir al médico que se tomen concentraciones plasmáticas según sea necesario, es decir, no sería malo, por ejemplo, con algunos medicamentos, tomar un examen de sangre para medir cuánto es la cantidad de medicamento que está circulando por la sangre. También observar nuevos síntomas que no estén asociados al cuadro en tratamiento y además también indicar al paciente que no tome otros medicamentos que no estén indicados. Pero es muy importante que siempre antes de administrar un medicamento preguntemos si el paciente tiene o no alergia, ¿ya? Porque recordemos que la alergia, si sigue avanzando, puede causar un cuadro de hipersensibilidad capaz de llegar entonces hasta el shock anafiláctico y obviamente no queremos nosotros que un paciente se nos vaya a morir por un shock anafiláctico por la simple y sencilla razón de no haber preguntado si el paciente era alérgico o no. Pero hay otra situación. ¿Qué hacemos en caso que el paciente no sepa si es alérgico o no a un medicamento porque es un medicamento que jamás en su vida ha recibido? ¿Qué vamos a hacer nosotros como enfermeros? Como enfermeros vamos a preparar cuidadosamente el medicamento y vamos a administrar cuidadosamente el medicamento buscando eventuales signos de alergia inmediata. Porque, ojo, hay dos tipos de alergias. Está la alergia inmediata, que es la que apenas yo doy el medicamento o la sustancia se hace patente, se hace presente, se lo voy a identificar. Pero también hay reacciones de hipersensibilidad tardía que se demoran un poquito más en aparecer, ¿ya? Así que hay que estar muy pendiente de eso. Y también hay ciertos medicamentos que son conocidos por ser altamente alérgicos en los pacientes. Con esto digo, por ejemplo, los betalactámicos, es decir, las penicilinas y todos sus familiares más cercanos, las cefalosporinas también, la aspirina también, metamizol también y algunos antiinflamatorios no esteroidales, conocidos como AINES, dentro de los cuales podemos mencionar el ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, harta atención con eso y ojo también, si a un paciente le doy un medicamento que nosotros sabemos que la bibliografía indica que es altamente capaz de generar alergias, por ejemplo, una penicilina. Les vuelvo a reiterar, hay ciertas situaciones donde la alergia se da de forma tardía, así que no sería malo también una vez que el paciente le administre el medicamento, también advertirle que si el paciente evoluciona con cierta situación, con cierta sintomatología, es importante que dé aviso al enfermero que se encuentra más cercano, que dé aviso a algún personal sanitario que se encuentre cercano, o en caso de que sea un paciente que está en domicilio, que se acerque a un centro asistencial lo más rápidamente posible, bajo la eventualidad de que esta condición pudiese seguir avanzando. ¿Cómo hacemos el seguimiento del tratamiento que está prescrito en el paciente? Hay que estar analizando varias cositas que de hecho algunas de ellas ya hemos estado comentando. Por ejemplo,
el paciente en ocasiones pudiese tener dificultad para comprender el tratamiento. Por ejemplo, hay un paciente que no sabe leer, ¿será capaz entonces de elegir correctamente el medicamento que le corresponda a cierto horario? ¿O es un paciente que no sabe la hora? ¿Esa persona podrá tomarse entonces el medicamento? Hay que tener mucha atención con eso. También, dificultad para cumplir horarios. Pensemos, es un medicamento que el médico lo indica al desayuno. ¿Cómo lo hacemos entonces con la gente que trabaja en turno, no sé, por ejemplo, la gente que trabaja en el área de la minería, donde hacen turnos de 7 días de día, 7 días libres, 7 días de noche y después 7 días libres, así de forma cíclica? O también nosotros mismos como profesionales de la salud y trabajadores de la salud que trabajamos por sistema de turnos. ¿Qué significa que el medicamento sea el desayuno? ¿Que es en la mañana, que es a las 9 de la mañana o antes de la primera alimentación de la jornada? Son cosas que entonces hay que estar analizando de acuerdo a la necesidad del paciente y también de acuerdo al tipo de medicamento y lo que estamos buscando con el mismo. También incapacidad motriz. Eh, un paciente que tiene un Parkinson avanzado, ¿será capaz de tomarse por sí solo un medicamento que viene en gotas, por ejemplo? ¿O será capaz de tomarse por sí solo un medicamento que es en comprimido? Claramente sería muy complejo que se pudiera hacer. Pensemos en un paciente que tiene un temblor de reposo porque es un adulto mayor y se le deja una indicación de fármacos en gotas por vía oftálmica. Claramente a este paciente le genera algún tipo de dificultad y hay que nosotros como enfermeros ingeniarnos y buscarnos la manera de poder ayudar o adaptar esta terapia hacia el paciente. También dificultad de deglución, que algo estuvimos comentando hace un par de minutos recién, que si tengo un medicamento que tiene que ser administrado por vía oral, el paciente tiene la capacidad para poder tragar cosas bien sencillas y básicas como esa. También dificultades económicas. No le podemos al paciente obligar a comprar un medicamento que vale 10.000 pesos y a lo mejor hay una terapia alternativa que a lo mejor cuesta 1.000 pesos o a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Por eso entonces, muchachos, es que yo los invito a estar permanentemente leyendo la ley de los fármacos, que es la diferencia entre los medicamentos innovadores, los medicamentos genéricos y los medicamentos bioequivalentes, ya que justamente esa ley va enfocada justamente a eso. También la falta de participación de cuidadores. Hay un paciente que requiere cierto tipo de medicación. El cuidador tiene la capacidad para entregar los cuidados que el paciente necesita. Siempre me acuerdo mucho de un paciente que alguna vez tuve en Ovalle cuando trabajaba en el SAMU de Ovalle. Era un paciente que frecuentemente hacía hipoglucemias en la madrugada. Y para nosotros ya era un paciente que era súper conocido, que era casi todos los días que lo íbamos a ver. Pero un día no sé por qué me da por preguntarle, porque me llamó la atención de que ya llevaba 4 hipoglucemias en 4 noches seguidas, y le pregunté cuánta dosis correspondía al medicamento. Me dice, corresponde tal dosis en tal horario, tal dosis en tal horario, y me muestra la prescripción y coincidía lo que el paciente me estaba comentando con la prescripción que tenía por parte del médico. Le pregunté luego si el paciente se automedica el medicamento y la familia me dice que no, porque si bien es cierto era un paciente que tenía una edad sobre los 40 años, era un paciente que tenía un déficit cognitivo y tenía un comportamiento como si fuera un niño pequeño. Así que en este caso preguntamos entonces, ¿y quién está a cargo de los medicamentos? Y el papá, unos 80 y tantos años, me dice, soy yo. Ah, ok, no hay problema. Eh, Porque además también nos comenta que su señora no sabía los números. Así que entendiendo eso, claramente la señora no podía ser aquella que estaba cargando la insulina, que tiene que ser muy precisa. Le pedimos al paciente entonces que nos mostrara cómo es que cargaba el medicamento en presencia de nosotros y cuando comienza a cargar el medicamento, carga la ampolla y acerca la jeringa directamente sobre su ojo. Ocurría que el paciente era un paciente con una capacidad de visión de no más allá del 20% y el paciente no usaba lentes. Así que lo que el paciente entendía como, y el paciente creía ver un 10, pero en realidad estaba viendo un 20. Así que mucha atención con eso, porque la falta de participación de los cuidadores no siempre es por una incompetencia por parte de que no hay ganas, sino que también tiene que ver muchas veces con que si es que tiene o no las habilidades para poder brindar este cuidado.
Para los que son mis alumnos, probablemente en la clase les cuento cómo terminó esta historia, que por cierto tiene un final feliz, ¿ya? Y otra cosa que siempre está asociado a los medicamentos, y esto tiene que quedar grabado a fuego, tiene que ser un tatuaje que está marcado en el brazo de cada uno de los estudiantes de enfermería y también de los profesionales de enfermería, que son los 6 correctos y los 4 yo. Desde ya quiero comentarles, muchachos, que yo trabajo y yo fui formado y los libros que utilizo como referencia hablan de los 6 correctos. Pero también ustedes pueden encontrar otros libros u otra literatura que habla de los 5 correctos, algunos hablan de los 6 correctos, que es el que yo tomo, y otro habla incluso de los 10, incluso hasta los 15 correctos. A mi modo personal de ver las cosas, considero que aquellos libros que hacen mención de los 5 correctos creo que quedan un poquito cortos, pero cuando vemos los libros que hablan de los 10 y 15 correctos, siento que tienden a diluirse y muchas veces podemos resumir varios de esos correctos en uno solo. Por eso entonces yo trabajo con los 6 correctos, pero no quiere decir por si acaso que aquel que trabaja con 5 correctos está malo, que el que trabaja con 10 o con 15 está malo. Esa es la forma que a mi criterio profesional, ya con cerca de 12 años en el mundo de la enfermería, es el que mejor funciona. Vuelvo a insistir en lo mismo, no es que lo demás esté malo, pero por lo menos en mi experiencia personal es lo que más se adapta y más facilita el proceso cognitivo de nuestro cerebro al momento de planificar y administrar los medicamentos. Ahora, son cosas, independiente que sean 5, 6, 10, 15, son cosas que nunca hay que olvidarse. Jamás olvidarse entonces de los 6 correctos y los 4 yo, que los vamos a ver a continuación. No hay que olvidarse nunca, nunca. Los 6 correctos. Siempre debemos estar preocupados de administrar el medicamento al paciente correcto. Además, también, cuando tenemos al paciente correcto, corresponde administrar el medicamento correcto. Es decir, si el paciente Gonzalo Cepeda tiene indicación de paracetamol, hay que administrar al paciente Gonzalo Cepeda paracetamol. También la dosis correcta, porque si la dosificación es de 500 miligramos, hay que administrar al paciente correcto Gonzalo el fármaco correcto paracetamol en dosis correcta de 500 miligramos. También por la correcta vía de administración, porque si la indicación es administrar el medicamento por vía oral, tiene que ser el paciente correcto Gonzalo, el medicamento correcto paracetamol, dosis correcta 500 miligramos, vía correcta por vía oral. Y también tiene que ser administrado a un horario o a una frecuencia correcta, ¿ya? Así que si dicen que el paracetamol en este paciente se administra cada 8 horas, es que hay que dar el medicamento correcto, que sería el paracetamol, al paciente correcto, que sería Gonzalo, 500 miligramos, que sería la dosis correcta, por vía oral, que sería la vía de administración correcta, a una frecuencia de cada 8 horas, que sería entonces el horario o frecuencia correcta. Y finalmente tenemos que hay que hacer el registro correcto, porque algo estuvimos comentando en la clase de registro de enfermería, que toda acción debe ser registrada. Y los medicamentos exactamente caben dentro de lo mismo. ¿Por qué? Porque pensemos que si eventualmente un medicamento no se registra, aunque se haya dado al paciente correcto, el fármaco correcto, a la dosis correcta, por la vía correcta, a la frecuencia o hora correcta, si el fármaco no está correctamente registrado, se entiende que no se administró. Así que el siguiente profesional, tomando la ficha, si ve que no está escrito, asume que no se administró y le pudiese eventualmente administrar por segunda vez, lo que significaría entonces que el paciente tiene el doble dosis, solamente porque la primera persona que correspondía que registrara no lo hizo. Y también tenemos los 4 yo, que los 4 yo son los momentos que nosotros como enfermeros tenemos que estar siempre, siempre, siempre muy claro de quién es el responsable. ¿Por qué? Porque si yo preparo el medicamento, debo ser yo la persona que lo administra. Así que, si yo administro el medicamento, debo ser yo quien lo registra. Y si soy yo el que lo registra, seré yo quien va a responder en caso de algún tipo de incidencia positiva o negativa en el efecto del paciente. Entonces, vuelvo a insistir,
Tenemos los 6 correctos, que es el paciente correcto, fármaco correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora o frecuencia correcta, registro correcto y finalmente los 4 yo, que son el yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Tenemos la bibliografía, misma bibliografía que vamos a utilizar por si acaso para todas las clases de farmacología. Así que bueno, eso muchachos lo que les puedo comentar en cuanto a la clase de farmacología y su aplicación en la vida cotidiana en el mundo de la enfermería. Sería todo. Muchas gracias. Chao.